Hola queridos, aquí Juan Celedón del The Rose Method. Vamos a continuar hablando sobre técnicas corporales del The Rose Method. Entonces te voy a contar ahora cuáles son las 8 reglas generales de ejecución que nosotros utilizamos para nuestras prácticas regulares de movimiento y las posiciones también que realizamos. Realizamos nuestras posiciones tanto estáticas, ¿cierto?, en permanencia y también en movimiento fluido. Entonces, sin más, vamos con las 8 reglas generales de ejecución para la práctica del The Rose Method. Entonces vamos a partir con la primera regla general, que es la regla de respiración. ¿Qué dice la regla general de respiración? Hay varias normas o reglas para respirar dentro de la clase, pero todas se resumen básicamente en una, que dice que los movimientos hechos hacia arriba se hace inspirando y los movimientos hechos hacia abajo se hacen exhalando. Hay ciertas normas o reglas que son más especiales, por ejemplo en las torsiones. Cuando yo hago una torsión, ¿cierto?, lo que estoy haciendo es comprimir el tórax y comprimir el abdomen. Por lo tanto, lo lógico es que yo exhale cuando hago la torsión. Y cuando retorne, inspiro porque ahí se expande. Y es la misma lógica que existe con los movimientos hacia abajo y movimientos hacia arriba. Cuando yo hago un movimiento hacia abajo, generalmente voy a comprimir, ¿cierto?, sea una lateroflexión o sea una anteflexión, voy a comprimir el tórax o voy a comprimir el abdomen, ¿cierto? Entonces, lo lógico es que si vamos a comprimir la zona que respira, ¿cierto?, los pulmones, lo lógico es exhalar, y cuando salimos de la posición donde tenemos más espacio para respirar, inspiremos. Entonces, primera regla general de ejecución es la respiración. Movimientos hacia arriba inspirando y hacia abajo exhalando. Segunda regla general de ejecución es la compensación. ¿Qué dice la regla general de compensación? Dice que todas las posiciones hechas hacia un lado tienen que ser compensadas siendo ejecutadas hacia el otro lado. Entonces, si yo hago una lateroflexión, por ejemplo, hacia este lado, tengo que compensar haciendo una lateroflexión hacia este otro lado. Lo mismo ocurre con las anteflexión y la retroflexión. Si yo hago un movimiento hacia el frente de anteflexión, tengo que compensarlo con una retroflexión. Con respecto a las anteflexiones y retroflexiones, siempre recomendamos que o tengamos más técnicas corporales de anteflexión que de retroflexión, o permanecias más largas en anteflexión que retroflexión. ¿Por qué? Porque la retroflexión es un movimiento no natural del cuerpo, ¿cierto? Si se nos cae algo al suelo, nosotros lo recogemos de frente, no hacia atrás. Entonces, para proteger la columna es muy importante respetar también esa regla. Bueno, existen otras reglas de compensación respecto a los movimientos coreográficos que, bueno, vamos revisando en los cursos, pero por ahora sigamos a la tercera regla general de ejecución. Voy a tratar de escribir mejor porque la letra no está tan buena ahí. Entonces, la siguiente es la seguridad. Seguridad. Entonces, regla general de seguridad. ¿Qué dice? Que hay que esforzarse pero sin forzar. O sea, tenemos que dar lo mejor de nosotros, ¿cierto? Lo que nuestro cuerpo nos permita, dependiendo del día, ¿cierto? Todos los días va a ser un poquito distinto. Pero siempre mantenerse dentro de los límites seguros para nuestro cuerpo, ¿cierto? De nada sirve empujar nuestro entrenamiento al máximo y terminar lesionados. Entonces siempre tenemos que observar de que no se genere en ningún momento ningún dolor negativo, ¿cierto? Si se genera una sensación de trabajo muscular que puede ser interpretada como dolor, está bien porque el músculo está trabajando. Pero si se genera un dolor malo, como nosotros lo llamamos, o sea, un dolor que ya está generando alguna lesión en algún tejido del cuerpo, hay que parar y retroceder un poquito y siempre estar dentro de ese límite saludable. Entonces, regla de seguridad muy importante, se combina con otras reglas que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Regla número 4, permanencia. La permanencia en las posiciones es máxima. Entonces tenemos que permanecer el máximo tiempo posible en cada posición dentro de los parámetros que sean seguros, ¿ya? Entonces, existen varias reglas de permanencia. Cuando tenemos alumnos veteranos, la permanencia es libre. Cuando son alumnos más nuevos, la permanencia es mientras puedan retener con pulmones vacíos o pulmones llenos, dependiendo de la posición.
y luego desarmar. En las clases regulares con instructores, la idea es permanecer lo que el instructor diga. Entonces, son varias reglas. La idea es que siempre antes de iniciar una práctica del Rose Method, es tener un instructor que esté certificado y revalidado para enseñarte estas técnicas de manera segura. Bueno, vamos. Entonces, si la permanencia es máxima, tenemos una quinta regla que dice que la repetición es mínima. Entonces, si tenemos una permanencia máxima, al mismo tiempo tenemos una repetición que es mínima. O sea, tenemos que prácticamente nunca repetir. Las técnicas que se van repitiendo son contadas con una mano, ¿ya? El resto de las técnicas se hace una sola vez y después se desarma y se pasa a la siguiente. Cada una de las técnicas pertenecen a familias de técnicas. Entonces nosotros podemos también utilizar técnicas que son de la misma familia, porque dentro de una misma familia de técnicas hay realmente técnicas que son muy diferentes entre sí. Entonces se cumpliría con esta regla. Bueno, entonces vamos a continuar con la número 6, que es la regla de ángulo didáctico. ¿Qué dice la regla de ángulo didáctico? Dice que todas las posiciones tienen una forma de ser mostrada y una forma de ser ejecutadas, tanto para el instructor como para el alumno que está tomando la clase. ¿Y eso por qué? Porque sirve para mostrar correctamente la ejecución. Si yo muestro una lateroflexión, tengo que hacerlo de frente, porque ahí se puede apreciar cómo es una lateroflexión. Si yo la muestro de lado, no se va a apreciar la lateroflexión. Y así ocurre con todas las posiciones. Hay que ir estudiándolas, ir asistiendo a clases y ahí naturalmente uno se va a dar cuenta de cuáles son los ángulos didácticos correctos. ¿Ya? Es muy importante porque eso va a permitir dar la clase de manera correcta y que el alumno pueda seguir la clase también de manera correcta. Entonces nos quedan dos reglas generales de ejecución. Vamos a borrar aquí rápidamente para mostrarte las dos siguientes, ¿ya? Entonces, regla número 7 es la de la localización de la conciencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mientras nosotros estamos permaneciendo en una posición específica, nuestra mente no está divagando, pensando en las cosas pendientes que tiene que hacer mañana, ¿cierto? O cómo le fue en el trabajo, o este colega de trabajo que quizás nos saca de quicio un poco. No hay que estar pensando en ninguna de esas cosas. Hay que estar pensando en y teniendo toda la conciencia en la zona del cuerpo que está siendo solicitada. O sea, si yo estoy trabajando mis brazos, tengo que estar consciente de mis brazos. Y eso se aplica también porque si no hacemos esto, no tenemos cómo trabajar la regla anterior que vimos. Una de las reglas anteriores que vimos, que es la regla de seguridad. Si yo no tengo mi conciencia puesta en el cuerpo, ¿cierto? No voy a poder tener un criterio de seguridad. Voy a estar pensando en la inmortalidad del cangrejo y mi cuerpo va a estar trabajando quizás más allá de su límite y me puedo lesionar. Entonces siempre hay que tener conciencia en la parte del cuerpo que está siendo solicitada. Otra razón para siempre tener conciencia en el cuerpo, ¿cierto? Mientras estamos entrenando, es que donde yo llevo mi foco va la energía. Entonces, si yo me enfoco en el músculo que está trabajando, naturalmente va a ir más sangre, más nutrientes, obviamente con eso, más energía a trabajar esa zona de una manera más sutil. Y de esa manera se va a desarrollar más la fuerza, la flexibilidad, la musculatura, etc. Todas las cosas buenas que genera el entrenamiento. Así que localización de la conciencia es una de las técnicas o una de las reglas generales de ejecución más importantes. O última regla general de ejecución, que es la octava, es la mentalización. Entonces, estas dos van juntas. Es importante que vayan juntas. Entonces, una vez que yo localizo mi conciencia en la zona solicitada del cuerpo, yo puedo utilizar ciertas herramientas de mentalización para hacer el ejercicio aún más efectivo. Nosotros utilizamos principalmente, se pueden utilizar muchas herramientas, pero las que más utilizamos nosotros son la visualización de colores, porque los colores están asociados con ciertos efectos, ¿ya? Y eso está estudiado científicamente. ¿Cómo lo hicieron? Colocaron a una serie de personas,
¿cierto?, en ciertas habitaciones que tenían luces de colores. Por ejemplo, un color rojo, un color amarillo, un color naranjo. Y los dejaron ahí un buen tiempo, ya, en esas habitaciones. Y después los sacaban de ahí y les hacían una encuesta de cómo se sentían. Y comenzaron los científicos a ¿cómo se llama?, padronizar, ¿cierto?, los efectos que generaba cada color. Y eso es solamente desde el punto científico, porque este tipo de conocimientos ya vienen hace mucho más tiempo, ¿ya? Entonces les cito solamente algo científico para los que son más inquietos del lado más racional. Entonces, lo importante es que funciona, ¿ya? Y los dos colores que más utilizamos es el anaranjado y el color celeste, ¿ya? Anaranjado es un color que sirve para estimular, representa energía, poder, vitalidad. Y el celeste representa sedar, descontracción y relax. Entonces, si por ejemplo estamos en una técnica de fuerza, yo siempre les digo a los alumnos que utilicen mucho más el color anaranjado, porque les va a dar más fuerza, más vitalidad para hacer la técnica de fuerza. Si estamos en una técnica de flexibilidad, por ejemplo, los invito a hacer más el color o mentalizar más el color celeste en la zona solicitada del cuerpo, porque en la flexibilidad queremos soltar, relajar la musculatura para que se extienda y no tensar. Entonces, estas son las 8 reglas generales de ejecución. Obviamente, esto es solamente una pincelada de lo que serían las reglas generales de ejecución. Y en las clases y en los cursos hacemos más, vemos esta materia más en profundidad. Así que si te interesa más conocer de estos y todos los temas que trabajamos en la escuela, te invito a que entres a nuestra página web www.therosmethod.cl, deja tus datos, nos contactamos contigo, te contamos de los planes, los cursos y las distintas actividades que hace la escuela, por si te interesa conocer más estas cosas que enseñamos. Entonces te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.